Existió una pregunta por mucho tiempo si nos matarían o no. De hecho, las conversaciones que yo oía de niño era si iban a matar a mis padres o no. Incluía muchos tipos de actividad sexual. La cultura tribal era altamente sexual, de cualquier modo. Cumplo 6 y voy al internado de la misión cristiana. El abuso continúa entre discípulos. Mis noches más tempranas estaban llenas de pesadillas. Tuve terrores nocturnos de niño. Y yo me recuerdo de 4 o 5 años asistiendo a mi propio funeral en mi sueño y nadie lloraba excepto yo. Bienvenidos a Pasión Pura. Mi nombre es David Kiley Foster y soy su anfitrión en el programa de hoy. Muchos de nosotros tenemos una imagen de la vida en el campo de la misión como algo glamoroso, caballeresco, ungidos, y aquellos involucrados como los más dedicados y santos miembros del cuerpo de Cristo en todo el planeta. Bueno, en algunos casos, por supuesto que pudiera ser verdad. Algunos de los más grandes cristianos que han vivido sacrifican sus vidas y hasta su sangre en el servicio del Rey de Reyes en el campo de la misión. Pero en algunos casos, la vida del misionero no es todo lo que pudiera parecer. A veces, las familias misioneras luchan contra pecados serios y padecimientos, así como el resto de nosotros. Algunas veces son hondamente heridos y traumatizados en formas que no imaginamos. Nuestro invitado de hoy era hijo de padres misioneros. Tenía una relación fragmentada con su padre y a una edad temprana él se convirtió en una víctima de abuso infantil en manos de su misma tribu, a la cual su padre trataba de encaminar hacia Cristo. ¿Puedes imaginar cómo debe haber sido crecer en una misión en el extranjero bajo situaciones tan horribles? Nunca he oído una historia tan desgarradora, ni tampoco he gozado tanto al ver las grandes cosas que Dios ha hecho en esta ocasión. Nuestro invitado es William Paul Young, y él es el autor del libro más vendido, La Cabaña. Si eres uno de los 6 millones que ha leído el libro, entonces ya conoces algunos de los frutos que Dios ha brindado a través de Paul Young y su trágica infancia. Pero espera que lo escuches hablar sobre su viaje personal. Dios le ha dado a este hombre una sabiduría y una sensibilidad hacia la fragmentación humana como a pocos. Llama a tus amigos necesitados. Este es un programa que deben ver en verdad. Soy un chico misionero, niño de la tercera cultura y hijo de pastor. Pero yo tenía 10 meses cuando nos mudamos a las tierras altas de Nueva Guinea, así que yo crecí con personas que nunca antes habían visto a los blancos. Nadie sabía su idioma. Eran de 40 a 60 mil miembros en cada tribu, dispersos en cientos de kilómetros, y poseían tecnología de la edad de piedra, la cual en parte salvó nuestras vidas, ya que nosotros trajimos hachas de acero que ellos jamás habían visto. Cortas mejor un árbol si utilizas un hacha de acero en vez de una de piedra. Ellos eran adoradores de los espíritus, así que los chamanes y todo se conectaba con eso. Eran caníbales por rituales, no lo eran por hambre, sino por ritual. Eran violentos, nadie sabía su lengua. De hecho, cuando yo tenía 5 años, yo era el informante de Wycliffe cuando ellos vinieron a transcribir el idioma a la forma escrita. Y yo era el único que podía hablar de forma fluida en inglés y Doni. Y ese era el mundo en el que crecí. Tenía 10 meses cuando llegamos. Mis padres tuvieron que aprender el idioma, construir una casa. Mi madre era una doctora misionera, trataba de manejar algunas de las enfermedades del lugar. No sabían qué hacer. Existió una pregunta por mucho tiempo si nos matarían o no. De hecho, las conversaciones que yo oía de niño era si iban a matar a mis padres o no. Pero yo ya estaba disasociado de mis padres. Mi padre era de una generación que no sabía que tenía muchos lastres y no hubiera sabido qué hacer de haberlo sabido. Y su historia familiar estaba destruida y disfuncional. Y él se mete en esto sin saber cómo ser padre, cuando la meta es hacer el trabajo de Dios y básicamente esto es lo que se le comunica a la gente joven de ese momento en el campo misionero. Siempre tengo que recordar que mis padres están en sus 20s en ese tiempo, son chicos. Y tratan de aprender todo ellos solos y entran a una cultura que no entienden y con idiomas que desconocen. Mi padre tomó buenas decisiones antropológicas. O sea, por ejemplo, nuestra primera casa tenía una pared que se bajaba completamente durante el día porque él suponía
que si la pared estaba levantada pensarían que estábamos haciendo alguna clase de magia negra y nos hubieran matado, lo cual resultó ser verdad. Así que tenía algo de sensibilidad, pero era un joven iracundo, y esa es parte de mi herencia. Él tenía un gran lastre que lanzó en mi dirección. Yo era el primogénito, así que pronto aprendí, a través de decepciones en mi relación con mi padre, que era más sencillo no estar cerca de él. Así que él estaba asociado más con esas personas. Yo no estaba realmente consciente de que era blanco hasta que entré al internado. Y hasta ese momento el pueblo Doni me había criado. Ellos me recogían en la mañana y llevaban en las noches, y mis padres estaban ocupados haciendo todas las cosas que les habían dicho. Ya sabes, tú haz el trabajo de Dios y Él cuidará los detalles. Si hubieras puesto en un pizarrón el nombre Paul Young y a la tribu Doni por aquí y a mis padres por acá, y me dijeran, pon en un círculo a tu familia, yo lo hubiera puesto en la tribu Doni, porque esa era mi asociación. Pero la devastación interior comenzó con el abuso sexual cuando tenía 4 años, ya que mis recuerdos más tempranos de eso son cuando estaba en su apogeo. Y jamás había reprimido esos recuerdos, siempre lo supe. Tenía como 4 años y medio, y para entonces las cosas estaban muy intensas. Y para cuando tenía 6 años, yo ya había sido reestructurado para convertirme en algo que las personas no pueden entender, y que es que yo era un depredador a los 6. Puedo acordarme de tratar y de atrapar a jovencitas, niñas de mi edad, de la tribu, en situaciones sexuales a los 6 años. Y eso, recuerdo que años más tarde, antes de la sanación de mi vida, recuerdo ver a mi hijo de 6 años. Yo tengo 6 hijos, estoy hablando de mi hijo mayor. Y él tenía 6 años, y yo recuerdo haber estado sentado frente a la chimenea, y él estaba parado frente a ella, y yo pensaba, tiene 6 años. ¿Cómo podría ser su culpa? Fue el pensamiento que cruzó por mi mente, y pensé, eso no tiene sentido. No puede ser. Y no sabía qué hacer con todo eso, y lo puse en la categoría de, yo debo haber sido malo, de verdad debí ser un ser humano terrible, y luego reprimir eso. Pero era un acertijo en ese momento y no sabía qué hacer con él. Era tribal, incluía muchos tipos de actividad sexual. La cultura tribal era altamente sexual, de cualquier modo. Sus saludos, algunos eran de naturaleza sexual, y no sé si tiene algo que ver con el ser caníbales ritualistas, pero muchos de los saludos más comunes, según la intimidad de la relación, estaban conectados con el hecho de comer ciertas partes de tu cuerpo. Y entre más íntima es la relación, más íntima la parte de tu cuerpo. Y era una cultura endémica, era parte de ella. Yo creí que era algo especial, y cuando hablaban de matar a mis padres, el monga, la gente fantasma, yo no me sentía en peligro, y ellos me dijeron que no me matarían. Y porque yo era un Doni, ¿entiendes? Era de la tribu. Pero ellos se las arreglaban para armar situaciones, y formaban un círculo de 10 o 20 pies lejos de mis padres. Formaban un círculo, y ahí había actividad sexual dentro del círculo, y mis padres ni siquiera se inmutaban. Y luego, cuando cumplo 6 y voy al internado de la misión cristiana, el abuso continúa entre discípulos, y éramos los más débiles de primer grado, y el abuso venía de los niños mayores, pero el internado era un lugar de abuso de todas formas, era un lugar peligroso. Mis noches más tempranas estaban llenas de pesadillas, tuve terrores nocturnos de niño. Y yo me recuerdo de 4 o 5 años asistiendo a mi propio funeral en mi sueño, y nadie lloraba excepto yo. Y yo creo que eso fue una guía fundamental en mi vida para convertirla en un lugar donde tal vez, si yo moría, a alguien le interesaría lo suficiente para asistir a mi funeral y llorar. Eso se volvió un recuerdo dominante en mí. Y las pesadillas y las cosas espirituales eran horribles, y ser perseguido por una bruja tampoco era divertido. En serio, me aterraban. Y
Y luego vas a la escuela. Eran los 50, no había en misiones conservadoras, no había mucha enseñanza o entrenamiento en la guerra espiritual, ninguna, ni siquiera contextualización antropológica. Los niños entraban a estas situaciones realmente a ciegas, con una gran tarea y donde se les decía, oye, no tienes elección. A los 6 puedes mandar a tus hijos a un internado o puedes dejar el campo de la misión. Esa era la elección que les daban. Uno de los trabajos más poderosos de ficción que se han hecho en mucho tiempo es el libro La cabaña, donde la tragedia confronta a la eternidad. Como J.R. Tolkien y C.S. Lewis lo hicieron antes, el autor William Paul Young emplea frases metafóricas y artísticas para explicar cómo Dios visita a alguien que sufre una gran tragedia y le lleva consuelo y entendimiento a su mundo quebrantado y caótico. La cabaña cuenta la historia de un padre que intenta aceptar el asesinato de su hija, un hombre que lucha con la pregunta de todos los tiempos: ¿por qué Dios permite que los inocentes sufran? Si conoces a alguien que luche con esta pregunta, tal vez un sobreviviente de abuso sexual infantil o alguien más con una tragedia inexplicable, este libro podría ayudar a su corazón para confiar en Dios de nuevo. El libro ha pasado mucho tiempo en la lista de bestsellers del New York Times. Ha vendido más de 7 millones de copias. Para obtener el DVD de este programa junto con el libro de Paul Young, La cabaña, visita purepassion.us. purepassion.us. Soy Jason Graves, coanfitrión de Pure Passion. ¿Has tenido un sueño tan grande que a menos que Dios estuviera en él estaba destinado a fracasar? Exactamente eso nos pasó en Pure Passion. Dios nos dio la oportunidad de decirle al mundo sobre su poder de sanar al sexualmente quebrantado y liberarlo de su yugo sexual. La inmoralidad sexual es probablemente el pecado menos considerado el día de hoy, tanto dentro como fuera de la iglesia. Está en todos lados, desde los bares en Ámsterdam a los púlpitos en América. Hasta donde sabemos, somos la única voz televisada para esos que buscan sanidad y liberación del pecado y quebranto sexual. Todos pueden sintonizarnos y encontrar esperanza y dirección. Proxenetas, víctimas de tratantes, adictos a la pornografía, transexuales, homosexuales y adúlteros, tú dilo. Dios quiere liberarlos a todos y cada uno. Dile a todos los que conozcas sobre Pure Passion y venos cada semana o cuando quieras en línea en purepassion.us. Es purepassion.us. Sentías vergüenza desde el inicio, pero ¿qué haces con ella? No puedo ir con mis padres. Sabía desde que tenía 4 o 5 que no era seguro. Ese no era un lugar seguro al cual ir. Pero todo lo demás está lleno de lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Así que comienzas a adaptarte lo mejor que sabes y encuentras la forma de sobrevivir. Mi relación con Dios aconteció porque la tribu Doni se volvió creyente. Fueron al reino y siguieron a Jesús. Y yo lo seguí. ¿Entiendes? Yo soy miembro de la tribu, ¿no? Así que mi relación con Jesús comenzó por la tribu. Y luego, después de un tiempo, volvimos a Canadá antes de cumplir 10 años y llegamos a mitad del invierno a Saskatchewan y, ya sabes, otro impacto cultural. Pero al volver a esta cultura, traía este bagaje cultural del que nadie sabía. Y siempre era para autoprotegerme, pero Dios se convirtió en la única persona con la que podía contar. El único que siempre estaba ahí, aunque toda la teología de mi historia era de que Dios estaba decepcionado y desaprobaba. Se parecía a mi padre, de hecho, ¿verdad? Y así que entre la teología que dice, depende de tu habilidad de ganarte su aprobación y afecto después de todo lo que ha hecho por ti, deberías hacer más de lo que estás haciendo. Y aunque Dios me confortaba con su presencia, siempre lo decepcionaba. Mira, yo era la decepción. Usé la cabaña como metáfora, la casa del alma, la casa interna. Es una casa que construimos en parte y que la gente nos ayuda a construir. Si creces en una familia donde la cara de mamá es la primera que uno ve y es de aprobación, afecto y aceptación, eso cambia tu vida. Si tienes un padre que te reafirma, que te habla, te da valor y seguridad, que es respetuoso y amoroso y juguetón, la casa interna tiene mejores cimientos. Si estás aterrado y no quieres estar cerca de ellos,
y aprendes que mentir puede evitarte castigos. Y bueno, la casa interna es donde guardas tus adicciones y escondes todos tus secretos. O los sueños que una vez tuviste y que se rompieron, ahí los almacenas, los guardas en la casa interna. Para algunos de nosotros es una cabaña. Y lo que yo hice, el primogénito, trataba de buscar el camino de la aprobación y afecto de alguien, y no me quedaban límites en mi interior. En este tipo de abuso, los niños encuentran una forma de sobrevivir. Es eso o se cierran y mueren. Y Dios ha puesto en los humanos una capacidad increíble para encontrar una manera de sobrevivir. Los niños son sorprendentes. Si estás cerca de niños que han sido abusados, empiezas a entender los mecanismos que usan para sobrevivir. Son fenomenales. Pero esos mismos mecanismos más adelante van a inhibir las relaciones, te alejan de ser libre y se convertirán en tesoros que te mantendrán seguro, pero que en realidad no. Pero el dolor conocido a veces es mejor que la libertad desconocida. Así que nosotros teníamos esa dinámica. Mi relación con Dios era un poco diferente de la de Mackenzie, ya que yo nunca lancé ira en dirección de Dios. Siempre supe que eran las personas. Ellas me fastidiaban. Ellas eran las que me hacían daño. Eran las personas. Pero yo crecí en un ambiente religioso donde no se permitía estar enojado porque eso es un pecado. Así que aprendes a quedarte con todo adentro. Y por ese daño en la cabaña, construí una fachada en el exterior de comportamiento y actuaba dependiendo del público, pintándola para satisfacer todas sus expectativas. Por lo que siempre estaba viviendo de afuera hacia adentro, dependiendo. Soy una persona distinta aquí de la que soy allá o por allá. Cuando estoy solo, las adicciones pueden brotar y trato de mantenerlas bajo control con autodisciplina, la cual creí que era un fruto del espíritu. Y hago un esfuerzo y tomo toda esa energía más las otras habilidades para permanecer a salvo, como mantenerse vigilante o aprendiendo a responder cuando alguien empieza a hacer hoyos en tu porquería. Y porque si cambias tu cabaña por la fachada, para mí era una línea delgada de conducta perfecta que cubre toda la vergüenza. Y vergüenza y mentira es la base de todo esto. Y esa doctrina mantiene todo encerrado porque no lo puedes confesar. Jamás dejarás que alguien entre a tu choza, aun cuando tu actuación recibe la aprobación de todo un grupo en particular. Tú no lo crees, porque sabes que ellos no conocen la verdad. Si supieran la verdad dentro de la cabaña, retirarían esa aprobación y todo ese afecto tan rápido que te quedarías solo, tratando de compensar todo el daño, produciendo una imagen de ti que fuera aceptable por toda la audiencia, pero terminarías rompiéndote en pedazos. No hay una fórmula para arreglar esto. Pienso que todos los humanos están intrincadamente entretejidos, que el daño es único. Puedes poner a 10 niños frente al mismo abuso y tendrás 10 vidas hacia 10 direcciones diferentes, con 10 formas diferentes de superarlo. No puedes, como ser humano, no puedes comparar tu dolor con el de los demás. Y ese es un error que cometemos porque queremos minimizarlo. Creemos que podemos minimizarlo hasta negarlo y no tener que lidiar con él. Queremos rodear la cabaña de algún modo. O queremos huir de la cabaña. Hay gente que quiere huir usando drogas o alcohol, arrastrando la cabaña, y el problema es que eres tú. Sí, es tu daño. No puedes repararlo con una fórmula. Pero te diré algunos de los componentes que son parte de ella. Uno es que tienes que entrar en la cabaña. Y vas a tener que averiguar. Vas a tener que abrazar lo que eres, todo en lo que te convertiste. Y la religión te mantiene alejado de ello, porque te dice que la sanación es un evento. Ya sabes, tú volviste a nacer. ¿Cómo es que sigue habiendo basura en tu vida? Y dices, yo no tengo basura en mi vida. ¿Lo ves? Cuando preguntes cómo estoy, te diré, bien. Estoy bien. Y lo estamos escondiendo. Y ni siquiera sabemos que las personas pueden sanarse. ¿Sabes por qué? Porque cuando la porquería se asoma, los corremos de la iglesia. No sabemos. Cuando corren a alguien de la iglesia y tú tienes esa porquería, ¿qué vas a hacer? Vas a encontrar formas de esconderla mejor. Y vas a estudiar la Biblia y aprendes cómo esconderla, y te metes a un seminario y aprendes palabras elegantes para esconderla. Y
es que no quieres lidiar con ello. Y tenemos esa mentalidad de sanar. Ahora hay eventos que definitivamente tienen un papel importante, pero es un proceso. No hay forma de maquillar un alma. El alma humana es tan intrincada y es tan compleja que hace ver opaco al universo físico en comparación. Y esa alma humana que ha sido dañada de forma única puede ser sanada de forma única. Y solo Dios es capaz de hacerlo. Y solo Él es capaz de deshacer ese daño de manera que la cuerda no se reviente. Your passion that beats for Christ alone. Your passion. Uno de los trabajos más poderosos de ficción que se han hecho en mucho tiempo es el libro La cabaña, donde la tragedia confronta a la eternidad. Como J.R. Tolkien y C.S. Lewis lo hicieron antes, el autor William Paul Young emplea frases metafóricas y artísticas para explicar cómo Dios visita a alguien que sufre una gran tragedia y le lleva consuelo y entendimiento a su mundo quebrantado y caótico. La cabaña cuenta la historia de un padre que intenta aceptar el asesinato de su hija, un hombre que lucha con la pregunta de todos los tiempos: ¿por qué Dios permite que los inocentes sufran? Si conoces a alguien que luche con esta pregunta, tal vez un sobreviviente de abuso sexual infantil o alguien más con una tragedia inexplicable, este libro podría ayudar a su corazón para confiar en Dios de nuevo. El libro ha pasado mucho tiempo en la lista de bestsellers del New York Times. Ha vendido más de 7 millones de copias. Para obtener el DVD de este programa junto con el libro de Paul Young, La cabaña, visita purepassion.us. purepassion.us. Crecí pensando que Dios era la respuesta y que encontraría toda la fórmula para complacer a Dios. Pero había algunos componentes que no conocía y era que las relaciones iban a sanarme. No solo la relación con Dios, porque Dios no sería Dios lejos de nosotros. Relaciones con otros humanos y el riesgo que implica eso. Dios es un ser de relaciones. No puedes separar la relación de Dios. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tan cruciales. Y eso es una parte, relación. Otra parte va a ser el desmantelamiento de la teología que está basada en la vergüenza y la culpa y la condenación. Eso no te sanará. Y pensé que si pudiera complacer a Dios, y esto es lo que la religión te dice, se trata de complacer a Dios. Así que no importa qué religión sea o qué Dios sea, mientras sepas cuáles son las reglas, si son los 7 pilares del Islam o los 7 pasos de la iluminación del budismo, o si son 1.300.414 reglas de protestantes o evangelistas, no importa. Se trata de cuáles son las reglas y cómo complaces a Dios. Eso te deja solo con tu comportamiento. No hay solución. Pasé 30 y tantos años de mi vida tratando de sanar, orando, ayunando, leyendo las Escrituras, estudiando la Biblia y yendo al seminario, haciendo todas estas cosas religiosas. Yo estaba en busca de Dios. No me malentiendas. En verdad he estado siguiendo a Dios, pero estoy pensando es el camino para hacerlo. Hay otros caminos, según he descubierto, y es el aprender a confiar en Él. Bueno, esto es más controlable. Al menos sé en qué estoy fallando y en qué estás fallando, y si lo estoy haciendo mejor que tú, por lo menos puedo sentirme mejor conmigo, ¿entiendes? Juzgándote. Esto es, no necesitas a Dios aquí. Esto es aprender a confiar en Dios. No tiene que ver con tu comportamiento. Se trata del carácter de Dios. Y una vez que esto pasa a ser lo primero, te das cuenta de que la relación es diametralmente opuesta a la religión. En la relación se pierde el control. Pregúntale a los casados. En cuanto entran en la relación, que creyeron que era su mundo y que tenían todo bajo control, las cosas cambian y luego tienen un hijo. Y vuelven a cambiar. Las relaciones son una dinámica que abre toda tu vida, que no la cierra. Y hay cosas en las que creemos que tienen que ser desmanteladas para poder aceptarlas. Una es, ¿vamos a guardar secretos? Los secretos nos asesinarán. Nuestros secretos nos enferman por dentro. Y por dentro estamos aterrados. ¿Cómo llegas a la autenticidad? Y esa fuerza está básicamente puesta en tu corazón por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no hay nadie más auténtico que el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa autenticidad, esa fuerza está puesta en nuestros corazones. Bueno, para ser auténtico, debes dejar los secretos.
Eso es terrorífico para aquellos para quienes la seguridad lo es todo. Es la existencia. Y pensar, ¿voy a contar todos mis secretos? ¿Voy a dejarte entrar en mis secretos? ¿Voy a exponerme? Estoy aterrado. Estoy tan aterrado de pensar que cuando sepas quién soy en realidad, será el fin del juego para mí. ¿Qué es lo positivo? ¿Sabes que hay un Dios que está involucrado en los detalles de nuestra vida? De nuevo, no hay una fórmula para una persona. Puedo decírtelo. Empieza a buscar y pregunta, ¿quién me ama? ¿Existe alguien en el mundo que yo crea que me ama? Con Él debes abrir tu corazón, porque la confianza no es algo que puedas hacer. La confianza es el fruto de una relación en la que sabes que eres amado. En cuanto el amor empieza a ser cuestionado, tu confianza se deteriora. La confianza es el fruto de saber que eres amado. Es por eso que el amor y temor son opuestos. Y es por eso que el amor perfecto expulsa al temor. Y todo esto de la confianza está relacionado con el amor. La razón por la cual las personas no se abren en las organizaciones religiosas es porque las organizaciones religiosas no te aman. Son sistemas impersonales. La pregunta es, ¿las personas que son parte de estas instituciones están tan cerradas que no pueden amar? Tenemos que encontrar a alguien que nos ame sin ningún límite. Y lo más parecido a eso, potencialmente, es el amor entre padres e hijos. Esto es el reflejo más cercano al tipo de amor que Dios nos tiene. Y eso es lo que debería ser para todos nosotros. Soy el hijo independientemente de todo lo que he hecho en la vida o la vergüenza que les ocasioné a mis padres. No importa lo que sea, yo aún soy el hijo de mi padre. Y en términos de mi proceso de sanidad, en un punto hay que encontrar y abrir los ojos y decirle a Dios, no estoy seguro de cuánto pienso que me amas, eso es parte del viaje. Y yo digo que es una observación, no es un juicio de valor. Y abro los ojos para ver quién me ama en mi vida y luego comienzo a tomar riesgos que implican exponer mi corazón, sin comparar nuestra pena con ninguna persona, sin minimizarlo. No es nuestra pena, es mi pena y está asociada a mi singularidad. Y tampoco comparar mi proceso de sanidad con el de nadie más. Desearíamos tener más tiempo en el programa de hoy, pero continuaremos con Paul Young la próxima semana. Tiene mucho que compartir con nosotros sobre cómo Dios sana el corazón roto y el espíritu herido. Esto es algo sobresaliente, por lo que procura estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Soy David Kiley Foster para Pasión Pura.